Mi madre tenía 3 trabajos para mantenernos a 5 hijos. Años después descubrí por qué mi padre nunca quería que ella dejara de trabajar. Nunca voy a olvidar la noche en que mi madre llegó a casa con una bolsa de supermercado vacía y una expresión que jamás había visto en su rostro. Eran casi las 11:30 de la noche. Yo estaba despierta esperándola porque necesitaba hablar con ella, pero cuando abrió la puerta no me miró. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó los zapatos y permaneció unos segundos apoyada contra la pared, como si ya no tuviera fuerzas para dar un solo paso. Más entonces me miró y me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente: hija, si algún día me pasa algo, prométeme que no vas a dejar que tus hermanos destruyan todo por lo que trabajé. En aquel momento pensé que estaba exagerando. No entendía por qué me decía aquello ni qué podía estar pasando. Lo que no sabía era que esa frase terminaría siendo la pieza que me permitiría comprender muchos de los secretos que habían existido dentro de nuestra familia durante años. Éramos 5 hermanos y desde que tengo memoria, nuestra casa giraba alrededor de mi madre. Ella tenía 3 trabajos. Por las mañanas limpiaba oficinas, por las tardes ayudaba en un pequeño negocio y algunas noches hacía trabajos desde casa para conseguir un poco más de dinero. Pero cuando regresaba, todavía tenía que preparar la comida, lavar la ropa, ordenar la casa y asegurarse de que nosotros tuviéramos todo listo para el día siguiente. Mi padre también trabajaba, pero siempre decía que su salario no era suficiente para mantener a toda la familia. Recuerdo que muchas veces le decía a mi madre que tenía que buscar otro trabajo, porque con lo que él ganaba no alcanzaba. Mi madre nunca discutía delante de nosotros, simplemente guardaba silencio, se levantaba al día siguiente y volvía a trabajar. Yo era demasiado pequeña para comprender aquella situación, pero si podía ver algo que nadie necesitaba explicarme. Mi madre estaba agotada. Mis hermanos, en cambio, parecían acostumbrarse a que ella resolviera todo. Siempre había alguna razón por la que no podían ayudar. Uno decía que estaba buscando trabajo, otro que quería terminar sus estudios y mi hermana decía que no encontraba nada que le pagara bien. Mientras tanto, mi madre seguía levantándose. Antes que todo sí, regresando cuando prácticamente todos estaban dormidos. Recuerdo una mañana en particular. Ella estaba preparando nuestros desayunos, mientras intentaba arreglarse, el cabello frente al reflejo de una ventana. Tenía unas ojeras enormes y parecía que apenas había dormido. Yo le pregunté por qué no descansaba y ella simplemente sonrió y me respondió: cuando ustedes estén bien, yo descanso. En ese momento no entendí el verdadero significado de aquellas palabras, pero con los años comprendí que mi madre había aprendido a colocar las necesidades de todos por encima de las suyas. Cuando tuve edad suficiente para trabajar, conseguí mi primer empleo. No era un trabajo espectacular y tampoco ganaba mucho dinero, pero el primer día que recibí mi salario decidí entregarle una parte a mi madre. Cuando se lo di, comenzó a llorar. Al principio pensé que eran lágrimas de felicidad, pero después me abrazó y me dijo que no quería que yo tuviera que trabajar para ayudarla. Le respondí que no lo hacía porque estuviera obligada, sino porque quería que ella descansara un poco. Desde entonces, mi madre y yo comenzamos a trabajar como un equipo. Yo aportaba lo que podía y ella poco a poco comenzó a dejar uno de sus empleos. Por primera vez en mucho tiempo podía dormir algunas horas más y pasar un poco más de tiempo en casa. Pensé que finalmente las cosas estaban mejorando, pero fue precisamente entonces cuando comencé a notar algo extraño. Mi padre parecía estar molesto porque mi madre ya no tenía tantos trabajos. Al principio pensé que simplemente estaba preocupado por el dinero, pero una noche escuché una conversación entre mis padres que cambió completamente mi forma de verlo. Mi padre le estaba diciendo a mi madre que no podía dejar su segundo trabajo. Ella le respondió que ya no podía continuar a ese ritmo, que llevaba demasiados años trabajando y que necesitaba descansar. Entonces se le dijo algo que me dejó paralizada detrás de la puerta: mientras nuestros hijos sigan necesitando cosas, tendrás que seguir. Aquella frase me pareció extraña porque yo sabía cuánto dinero entraba a nuestra casa y sabía también que mis hermanos ya eran lo suficientemente grandes para trabajar. Durante las semanas siguientes empecé a observar las cosas con más atención. Descubrí que mi padre tenía una cuenta bancaria que ninguno de nosotros conocía y también noté que recibía dinero de un pequeño negocio familiar, pero cuando mi madre preguntaba por las cuentas, siempre decía que todo se había utilizado para gastos de la casa. Una tarde encontré accidentalmente unos documentos dentro de una carpeta vieja. Yo estaba buscando una factura cuando vi el nombre de mi padre y una serie de cantidades que me parecieron demasiado grandes para hacer gastos normales. No estaba segura de lo que significaban, así que esperé hasta que él regresara y le pregunté directamente. Su reacción me sorprendió. Se puso furioso y me dijo que estaba metiéndome en asuntos de adultos. Yo le pregunté por qué mi madre tenía que trabajar 3 empleos si él manejaba aquel dinero. Por unos segundos se quedó en silencio y después simplemente respondió: tu madre sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Esa frase no me tranquilizó, todo lo contrario. Fui directamente con mi madre y le mostré los documentos. Pensé que se enojaría conmigo por haberlos revisado, pero cuando los vio, su rostro cambió por completo. Se sentó lentamente y, después de unos segundos de silencio, me dijo: yo ya sabía.
Fue entonces cuando descubrí el primer gran secreto. Mi padre no estaba obligado a trabajar tanto como decía. Durante años había estado utilizando parte del dinero de la familia para ayudar económicamente a una persona que ninguno de nosotros conocía. Era una mujer. Mi madre había descubierto aquello tiempo atrás, pero nunca nos lo había contado porque tenía miedo de que la familia se destruyera. Yo sentí una mezcla de rabia y tristeza. Le pregunté por qué había soportado todo aquello durante tantos años y ella me respondió que nosotros éramos pequeños y que no quería que nuestros problemas se convirtieran también en nuestros recuerdos. Me dijo que había preferido soportar muchas cosas antes que obligarnos a crecer, en medio de discusiones y problemas, pero yo ya no podía ver las cosas de la misma manera. Durante años había pensado que mi madre simplemente no tenía otra opción. Ahora entendía que había estado tomando decisiones difíciles para protegernos. Poco tiempo después, mi madre se sintió mal por el cansancio acumulado y finalmente tuvo que dejar otro de sus trabajos. Yo aumenté mis horas y comencé a ayudarla todavía más. Por primera vez sentí que podía devolverle, aunque fuera una pequeña parte de todo lo que había hecho por mí. Pero justo cuando creíamos que las cosas comenzaban a estabilizarse, mi hermano mayor apareció en casa con una carpeta bajo el brazo y una expresión muy seria. Nos dijo que necesitaba hablar con nosotros y que había descubierto algo relacionado con la casa. Pensamos que finalmente había conseguido trabajo o que quería ayudarnos económicamente, pero lo que sacó de aquella carpeta fueron unos documentos que hicieron que mi madre se quedara completamente inmóvil. Mi hermano nos dijo que nuestro padre estaba intentando vender la casa. La casa era lo único que realmente sentíamos que pertenecía a nuestra familia. Allí habíamos crecido los 5 hermanos. Allí había vivido mi madre durante años y allí había guardado todas las cosas que representaban nuestra historia. Mi padre siempre había dicho que la propiedad pertenecía a ambos, pero aquellos documentos demostraban que la situación era mucho más complicada. Una parte de los trámites había sido realizada de una manera que podía dejar a mi madre en una situación muy difícil si la propiedad llegaba a venderse. Mi madre comenzó a llorar y yo sentí una rabia que nunca había sentido antes. Pero entonces mi hermano confesó algo todavía más sorprendente. Él ya sabía lo que estaba ocurriendo desde hacía meses y había estado ayudando a mi padre. Según él, nuestro padre le había prometido darle una parte del dinero si conseguía convencer a mis otros hermanos de no reclamar nada. Cuando escuché aquello sentí que mi propia familia se estaba desmoronando delante de mí. Pensé que ese era el peor secreto que podíamos descubrir. Pero estaba equivocada. Mi madre levantó la mirada y le preguntó a mi hermano cuánto tiempo llevaba sabiendo la verdad. Él respondió que varios meses. Entonces mi madre dijo algo que nos dejó a todos en silencio. Yo sabía que estabas involucrado. Mi hermano se quedó pálido. Nadie entendía cómo podía saberlo. Fue entonces cuando mi madre sacó una caja que había mantenido escondida durante años. Dentro había recibos, cartas, documentos y fotografías. Había estado guardando pruebas de todo lo que había ocurrido. Mi padre había acumulado deudas a escondidas y había utilizado dinero de la familia para cubrirlas. Cuando la situación comenzó a salirse de control, decidió buscar una manera de vender la casa para solucionar sus problemas. Pero mi madre llevaba mucho tiempo preparándose por si algún día tenía que enfrentarlo. Mientras revisábamos aquella caja, apareció una carta que cambió nuevamente toda la historia. Era una carta escrita por mi padre años atrás. En ella reconocía que una parte importante de sus ingresos nunca había llegado a nuestra casa y explicaba que había estado enviando dinero a aquella mujer durante mucho tiempo. Mi madre sabía quién era, pero había decidido no contarnos su identidad. Yo le pregunté por qué y ella respondió: porque ustedes no tenían que cargar con los errores de su padre. En ese momento entendí que mi madre no había sido débil. Había estado intentando protegernos incluso cuando nadie la estaba protegiendo a ella. Pero todavía faltaba la revelación más inesperada. Una tarde, mientras estábamos en casa, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, reconocí inmediatamente a la mujer que estaba parada frente a nosotros. Era una persona que conocíamos desde hacía años y en quien incluso mi madre había confiado. Cuando entró, mi madre no gritó ni comenzó una discusión. Simplemente tomó la carpeta que había preparado y la colocó sobre la mesa. Después la miró y le dijo: ahora puedes contarles la verdad. La mujer comenzó a llorar y finalmente confesó que mi padre le había prometido que algún día dejaría nuestra casa y se iría con ella. Durante años había esperado que cumpliera aquella promesa, pero él nunca lo hizo porque quería conservar la seguridad que tenía con nuestra familia. Quería mantener su casa, su estabilidad y al mismo tiempo seguir haciendo promesas que nunca pensaba cumplir. Mi madre había descubierto todo mucho antes de que nosotros lo supiéramos, pero en lugar de destruir la familia inmediatamente, comenzó a prepararse en silencio. Había guardado pequeñas cantidades de dinero durante años y había creado un fondo de emergencia que ninguno de nosotros conocía. Cuando finalmente entendió que no podía seguir viviendo de aquella manera, tomó una decisión que cambió nuestras vidas. Vendió una pequeña propiedad que había heredado de su familia y utilizó ese dinero para comenzar un pequeño negocio. Yo puse mis ahorros y mi hermano mayor, después de reconocer el error que había cometido,
también decidió ayudar. Mis otros hermanos tuvieron que comenzar a trabajar y a hacerse responsables de sus propias decisiones. Por primera vez, mi madre dejó de resolverles la vida. Mi padre terminó perdiendo mucho más que una propiedad. Con el tiempo, perdió la confianza de casi todos sus hijos, no porque nosotros quisiéramos castigarlo, sino porque finalmente entendimos que perdonar a alguien no significa permitir que continúe haciéndote daño. Mi madre tampoco volvió a tener 3 trabajos. Ahora tiene uno solo y es dueña de su propio pequeño negocio. Algunas tardes, cuando la veo sentada detrás del mostrador tomando café tranquilamente, todavía me cuesta creer que sea la misma mujer que durante tantos años llegaba a casa de madrugada con las manos cansadas. Mis hermanos también cambiaron, aunque algunos tardaron más que otros en comprender lo ocurrido. Cada uno tuvo que aceptar una verdad que nos dolió. Habíamos pasado años pensando que nuestra madre necesitaba que alguien la salvara, cuando en realidad ella había sido la persona que nos estaba salvando a todos. A veces pienso en aquella noche, en que mi madre me pidió que no permitiera que mis hermanos destruyeran todo por lo que había trabajado. Ahora entiendo que no estaba hablando solamente de dinero, de la casa o del negocio. Estaba hablando de nosotros. Después de tantos años sacrificándose por todos, finalmente había comprendido algo que yo también tardé mucho en aprender. Ayudar a una persona no significa cargar con su vida para siempre. Mi madre nos dio todo lo que pudo cuando éramos pequeños, pero cuando llegó el momento de levantarse por ella misma, también nos enseñó a caminar solos, y quizá esa fue la verdadera herencia que nos dejó. No una casa, no dinero y tampoco un negocio. Nos dejó una lección que nunca voy a olvidar. A veces la persona que parece más débil de una familia es precisamente la que ha estado sosteniendo a todos en silencio, y cuando finalmente decide soltar el peso, no es ella quien se cae, son todos los demás los que descubren cuánto dependían de ella.